ejemplos. Segundo punto, el imán de Bruselas. El imán, es decir, el jefe religioso musulmán de Bruselas, acaba de reconocer lo que yo modestamente aquí demandé hace unos 15 días, en el sentido de que el Corán, el libro sagrado del Corán, aquí no se admite burla de ninguno de los dos libros, ni de la Biblia ni del Corán, pero se trata de decir que así como han habido reformistas cristianos que purificaron el texto original de hace miles de años, de 2000 años, en cambio el mundo musulmán no ha tenido un Lutero, no ha tenido un Calvino, no ha tenido un protestante que de buena fe revise el libro. Y en resumen, de lo que se trata es de que todo aquel que lea el libro, todo aquel que lea el libro del Corán, no debe entender que el mensaje es matar a los infieles, que los infieles son todos los que no son musulmanes. Entonces, no basta decir que el Corán dice que respeta la vida del ser humano, que en efecto lo dice, pero es que también dice el Corán que a los enemigos no hay que perdonarlos y que vuelve a regir la ley del diente por diente, ojo por ojo, es decir, en cuanto a la ferocidad de la guerra sigue intacto. Y entonces esto puede entenderse como que es un llamado a imponer el Corán por la guerra. El imán de Bruselas acaba de decir con un valor excepcional lo siguiente, que él sostiene que debe ser el Corán revisado el Corán, y preguntado por cuál es la razón por la que en Europa hay esta inclinación de ciertos jóvenes, alrededor de 6.000 en el conjunto europeo, pues 600 en Francia, 300 en España, etcétera, para ir a pelear. Él revela al mundo algo que no ha sido reproducido y que debe ser reproducido en el mundo entero, porque es la admisión de un imán, es decir, del jefe de la iglesia religiosa musulmana en Bélgica, donde acaba de ocurrir el último estallido de violencia. Y dice: yo atribuyo y entiendo esto es porque, estando el Islam dividido en dos grupos que conocemos todos, los sunitas, los conservadores, los extremistas, los financiados por Arabia Saudita, los autores del terrorismo, los destructores de las Torres Gemelas en Nueva York, los fundadores del ISIS, y dividido con los chiitas, que son los liberales, representados por el Estado iraní, cada uno con sus brazos armados terroristas. En Europa hay un predominio, lo dice el imán de Bruselas. En Europa ha habido por décadas el predominio de los imanes, de los imanes y los jefes religiosos han sido sunitas, es decir, extremistas. Entonces, esta es la admisión, es decir, el reconocimiento de que está en la iglesia, en la unificación de la iglesia musulmana, en el hecho de que el Corán permite varias interpretaciones, la necesidad de unificar mediante un concilio musulmán que yo he propuesto, a semejanza de los concilios cristianos que resuelven y deciden las reformas y las dudas, que se unifique el texto y se haga por fin una sola edición del Corán donde se pregone lo elemental, que se respetarán todas las religiones, porque mientras no esté escrito y mientras no se ha leído específicamente por los jóvenes que solamente en Europa han leído la interpretación de los extremistas fundamentalistas sunitas, destructores de las Torres Gemelas y de otras torres, entre ellas la imperdonable destrucción de los monumentos de Buda en Afganistán y luego ahora en Palmira, en Siria. Simplemente eso, y una reflexión también al terminar la Semana Santa sobre Jesucristo, que también es mía, particular, y de hace algún tiempo, pero y es breve, no demoro más de 30 segundos antes de entrar en este laberinto ecuatoriano. Jesucristo no es para mí tan importante en la multiplicación de los panes.
ni en el hecho innecesario de caminar sobre el agua. Eso no es lo importante de Jesucristo. Jesucristo es un revolucionario intelectual, lo explico. Es decir, hasta el momento en que irrumpe Jesucristo en la historia común de la humanidad, en la humanidad regía la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Esto se transmitía no solamente entre las naciones. Es como si nosotros no pudiéramos olvidar o perdonar los injuriosos despojos de Colombia y del Perú. Han habido y se ha trascendido hasta las familias, han habido obras de arte entre la familia de los Capetos, etcétera, en Italia. El ojo por ojo, diente por diente se hereda en función de naciones, de dinastías, de familias. Cristo deroga la ley del talión. Las leyes no escritas también se derogan. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el que inaugura la época del perdón. En el Corán no existe la palabra perdón, y agradecería que alguien me apunte en dónde debo leer esa palabra. Porque esta es la revolución extraordinaria de Jesucristo.